Ahí está grabando. Bueno, volviendo. Segunda clase, segunda parte, segunda cuatrimestre del año. Hoy empezamos con introducción a la resistencia de materiales. Es un tema, la primera parte veníamos viendo sistemas de fuerzas, características geométricas, sistemas reticulados, y ese tipo de cuestiones. Esta parte ya es más relacionada a los esfuerzos, a lo que pasa dentro de las estructuras para determinados estilos, para determinados tipos de esfuerzos. Por ejemplo, vimos en reticulado que tuvieron que entregar para esta parte del año había tracción y compresión. ¿Qué pasa dentro de las barras cuando hay tracción? ¿Qué pasa cuando hay compresión? Y después, ¿qué pasa cuando se van agregando el resto de los esfuerzos? Corte, momento flector, momento flexión, perdón, torsión. Bueno, todo eso vamos a empezar hoy con la introducción. Y el lunes que viene hay feriado. Con lo cual, a partir de este feriado, cada clase que viene es una clase, un TP. Esto, axil y pandeo, una clase, un TP. Corte, se da la clase, a la semana siguiente se entrega el TP. Torsión, se da la clase, se entrega el TP. Porque son muchos contenidos, viene bastante comprimido y el parcial, para dar el parcial se tiene que aprobar el TP de flexión oblicua, que es el último de los TPs, y bueno, son muchos, y vienen muy seguidos. Entonces, para no retrasarnos, hoy, bueno, hoy es 9, vamos a dar hasta el 23 para tener aprobado el de características geométricas, ya lo entregaron la primera vez. Ahora, bueno, ya les hicimos una devolución. Si no se las hicimos, en algunos se los vamos a estar dando estos días. Entiendo igual que ya se las dimos a todos y a todas, pero bueno, hasta el 23, después lo escribo en el Classroom para que quede asentado, pero tienen que aprobar la de características geométricas, si no nos vamos a atrasar y no van a poder rendir el parcial. Lo mismo que la primera parte del año. Tienen que tener los TPs para poder rendir. Bueno, recuerden que el lunes que viene es feriado. ¿Y qué más tenemos para contar? Sí, el tema de la planilla con las notas. Ya vamos a pasarlas a folio y demás que al sí sacado. Así que si hay alguna cuestión, me escriben por favor por privado, así lo vemos. Pero si no hay ninguna observación en la planilla esa, ya queda esa nota. Así que bueno, Rubén, Sí, ya, ya podés arrancar con resistencia. bueno, ya comenzamos entonces. Espera que agarro el Esta, PowerPoint. esta clase igual va a ser corta, así que aprovechen que va a ser, un poco más corta, porque no queremos esta misma clase empezar a dar el axil y pandeo para no sumar mucho. Entonces, si esta clase es corta, aprovechen, no sé, para descansar o para hacer el trabajo práctico de características geométricas. ¿Alguna duda, perdón, alguna duda de características geométricas que quieran resolver que no hayan entendido en las devoluciones o algo? De última, nos escriben No, y... parece que no. Bueno, listo, Rubén, te dejo. Parece que no. Así que bueno, después se enterarán de las novedades del segundo parcial, cómo va a ser. Bueno, bueno, comenzamos con algo totalmente nuevo. Ahora comenzamos con la parte, ¿se acuerdan de la primera expresión que habíamos visto de sigma igual a m sobre w? En la cual ya vimos de dónde salía el m, de los diagramas de esfuerzos característicos, m y q, el W que era la resistencia de materiales. Entonces ahora lo que nos falta es la parte de sigma, es decir, la parte de tensiones.
La resistencia de materiales es la ciencia que estudia la resistencia y la rigidez de las piezas mecánicas y estructurales. Es decir, una pieza que está sometida a diferente estado de cargas o de solicitaciones, estudia el dimensionamiento y la verificación de la misma para diferentes tipos de materiales. En el caso de ustedes, van a hacer nada más que con acero. Dentro del acero van a ver un solo tipo de acero, que es el que más se utiliza, y puede ser alguna estructura o algo con madera. E igual van a tener una clase de lo que es, que la da Fabián y Leonardo, que es de hormigón armado, para que sepan de qué se trata, porque es lo que más se utiliza en la Argentina, ¿no? En nuestro país. Pero el material que van a usar ustedes va a ser acero, conocido como A37, y madera. Maderas duras, maderas semiduras, ya la van a ver eso. Bueno, como siempre tenemos un cuerpo solicitado a un sistema de fuerzas activas y reactivas que lo están solicitando, ¿correcto? Siempre es lo mismo. ¿Y se acuerdan que así como cuando uno agarra y cuando agarrábamos, lo tomamos el cuerpo y lo cortamos, como hacemos siempre, tienen que aparecer todo un sistema de fuerzas, tanto a la izquierda como a la derecha del cuerpo, para que el mismo se mantenga en equilibrio, si no, se nos cae. Es decir, tenemos las fuerzas en la estructura 1 externas y las fuerzas internas a la estructura 1, todas esas cargas distribuidas que ven ahí. Ahora bien, una vez que yo agarro y hago, me estoy fijando acá en el apunte porque quiero, como esto lo hice rápido, quiero ver si está todo bien, más o menos está de acuerdo para cuando lo lean, digan, no, pero me dijo una cosa y acá dice otra. Así que si hay algún error, me voy a dar cuenta. Al igual que había dicho que cuando uno corta el sólido, digamos el cuerpo, aparece un sistema de fuerzas internas distribuidas. Para que dicho sistema esté en equilibrio, se acuerdan que está en equilibrio cuando la sumatoria de lo que tomemos nos tiene que dar igual a cero. Eso es condición sine qua non. Por ende, cuando uno hace la sumatoria de las P internas en la sección 1 más las P externas de la sección 2 tienen que ser igual a 0. Las P internas de la sección 2 más las P externas de la sección 1 tienen que ser igual a 0. Distribuidas entre sí, es decir, las P internas de la 1 y las P internas de las 2 tienen que ser igual a 0. Y las P externas en 1 más las P externas en 2 tienen que ser igual a 0. Es decir, siempre nos tiene que dar igual a 0 todo. Entonces, en base a esto, vamos a empezar vamos a comenzar a ver lo que es el concepto de tensión. ¿Está? ¿Se acuerdan cuando vimos en una sección transversal de una barra que actuaban las fuerzas, la cortábamos, nos aparecían los esfuerzos internos de M, N y Q, que fue lo que resolvieron en el parcial? Pero cuando uno cortaba, aparecían esfuerzos axiles, esfuerzos de cortes a cada lado de la sección y momentos flectores a cada uno de los lados de la sección. Bueno, acá ocurre exactamente lo mismo, para lo cual lo que vamos a hacer es determinar, el único que dijo que sí es un perro, esto es triste para mí. Acá lo que vamos a hacer es, tomamos como siempre un diferencial
siempre estamos trabajando con diferenciales, con infinitesimales, un diferencial de área, correcto, un delta F, en el cual sacamos una resultante que es una delta P. Esa delta P está, si esta es mi sección transversal, está en el aire, correcto, está, digamos, está saliendo, imaginen que está saliendo, que no está pegada a ninguno de los planos, está en el espacio, correcto. Entonces tenemos, bueno, que el área alrededor del punto, bueno, sí, se obtiene la resultante delta P. La magnitud media, es decir, el ρ medio, va a ser igual a delta P sobre delta F. Si llevamos esto al límite, tenemos que el límite de delta F tendiendo al 0 es igual a delta P sobre delta F es igual a ρ. Siendo ρ la tensión en un punto dado de la sección. Ahora bien, entonces lo que podemos decir, que esta es una de las cosas que me olvidé de anotar acá, podemos decir que se denomina, tienen ahí a mano todos, yo igual después lo agrego, ¿qué cosa? Papel y lápiz para anotar lo que les voy a decir. Sí, sí, profe. Bueno, sí, profe. Bueno, anoten entonces. Se denomina tensión en un punto a la fuerza interior correspondiente a la unidad de superficie en dicho punto de una sección dada. ¿Está? Yo voy a ver, lo voy a agregar acá, pero quiero, con esto, ¿qué quiero decir? Este es un concepto que es fundamental, no fundamental, pero puede caer en el coloquio. ¿Está? Profe, ¿lo puede repetir, por favor? ¿Cómo no? Gracias. Se denomina tensión en un punto a la fuerza interior correspondiente a la unidad de superficie en dicho punto, de una sección dada. ¿Ah? Bueno, de estas dos expresiones que tienen acá, de estas dos expresiones que se ven acá, podemos ver que la tensión se mide en fuerza sobre superficie. Es decir, nosotros en lo que vamos a trabajar es en el sistema MKS, el antiguo denominado MKS, que es kilos sobre centímetro cuadrado. En el sistema internacional es Newton sobre, puede ser Newton sobre metro cuadrado, kilonewton sobre metro cuadrado, Newton sobre milímetro cuadrado. Pero nosotros vamos a trabajar con kilos sobre centímetro cuadrado, por una razón muy valedera, que es que toda la bibliografía en la que está basado en resistencia de materiales y todo esto, está, ya sea sobre todo la que tiene la biblioteca de la facultad, o la que van a encontrar por ahí, está toda basada en kilos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esa unidad en tensión, en sigma como en tau, que son los dos tipos de tensiones. Bueno, esta ρ que está acá en el aire, saliendo, esta ρ está en el espacio, ¿correcto? Yo la puedo descomponer en una normal a la sección, que sería una especie como de equivalente, haciendo una analogía al esfuerzo axil antiguo que veían ustedes, ¿correcto? Una sigma normal a la sección. Y una tau, que sería como el equivalente, por así decirlo, al esfuerzo de corte, que sería tangencial, pegada a la sección transversal que estamos analizando. ¿Correcto? ¿Se entendió eso? Un sí. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, listo. Vilar, Sebastián, cualquier cosa, ¿me entendió? Le preguntan a él. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que tenemos dos tipos de tensiones, que es lo que vamos a ver
en todo el estudio de la materia, en lo que es resistencia de materiales. ¿Está? En realidad de esto, esta teoría, en realidad si uno hila más fino, en el caso de civil, se llega hasta una estabilidad 4, que sería elasticidad. Ahí ya los cálculos son mucho más complejos, pero para los cálculos de estructuras normales y comunes y silvestres, este sistema anda bien, lo que vamos a ver nosotros. Bueno, a su vez la tau, como ven, la tensión tangencial, tiene se puede descomponer en dos tensiones, una que es tau i z y una tau i x, ¿correcto? Es decir, como tiene una inclinación, la puedo descomponer en una paralela al eje X y en una paralela al eje Z. Entonces ahí nos queda el estado tridimensional a la cual está sometido nuestro cuerpo, nuestra sección. Tenemos una tensión normal y dos tensiones tangenciales. La tensión normal se denomina sigma, como pueden ver, y las tensiones tangenciales se denominan tau. Las tensiones normales, la sigma, van a producir tensiones de tracción, en este caso, o de compresión. Son las que tratan, a ver si lo puse, sí, está bien. El material tiene a separarse tracción o a acercarse, sería en compresión. Las sigmas, hay estructuras en las cuales, como vamos a ver más adelante, en las cuales hay nada más que tau, se consideran nada más que tau, y hay otras estructuras en que la predominante es sigma. En la mayoría de las estructuras, por ejemplo, de los pórticos que vimos, de las vigas y todo eso que hemos visto, van a ver que dimensionamos a flexión, donde entra sigma, y verificamos a el corte donde entra tau. ¿Tá? Con tensiones tau van a ver en lo que resta del año tres tipos de tensiones tangenciales. Una debida al corte puro, una debida a flexión, que produce tensiones tangenciales en un estado de flexión, como vamos a ver, y una debida a torsión. Esas son las únicas tensiones tau que van a ver. Y las tensiones sigma, que van a ver, van a estar debidas a tracción y compresión, ¿no? Y a flexión. Flexión en sus tres tipos: flexión simple, flexión compuesta oblicua, y flexión con pequeña excentricidad, se podría decir también, que ya lo vamos a ver. Entonces, en base a esto, lo que podemos decir es que si tomamos una sección, ¿no? Tenemos los tres ejes y separamos un cubo, lo aislamos, para que todo esté en equilibrio, todas las caras tienen que tener su correspondiente sigma, ya Se cortó, Rubén, ¿eh? X y la tau XZ, una va por un lado, la otra va por el otro lado, se compensan. Es decir, tienen que dar siempre igual a cero. Rubén, Tomen en cuenta, ¿podrás vean, repetir? que Porque... Ah, no sé si se me cortó a mí solo o al resto también. ¿se cortó? No, profe, yo lo escuché bien. No, no se cortó. No se cortó, profe. Perdón. Sos vos. Me reinterrumpiste. Si no, los chicos me dicen. ¿En qué estaba? Bueno, tenemos un cubo que lo aislamos y tenemos las sigmas y las tau, como había dicho. Estamos en los diferenciales, diferencial I, diferencial Z, diferencial X. Siempre con diferenciales estamos trabajando. Ahora bien, este es el estado tensional
es el estado tensional del cubito en el espacio, de dicho cubo en el espacio. Muy bien, es el estado tensional en un punto, ¿no? A ver qué le puse después, perfecto. Muy bien, lo que puedo hacer es ir girándolo, este cubo, ¿correcto? Lo voy girando ciertos grados. Entonces, a medida que el cubo va girando, las tensiones van variando. Tiene una analogía con momentos de primer y segundo orden, se puede decir, ¿no? Es decir, cuando uno va girando los ejes, ¿tá? Los JX y los JY iban variando, es decir, que uno utilizaba las expresiones, ya sea matemática o el círculo de Moore, para determinar cuando giro mis ejes principales, cuánto valen los nuevos JX y JY. Acá ocurre lo mismo, a medida que voy girando el cubo, van variando las tensiones. Llega un punto, en algún giro, en algún momento, mis tau van a valer 0. Entonces me van a quedar sigma solas. Entonces, esas las podemos determinar como direcciones principales. Por ende, perdón, dije mal. Cuando las tau valen 0, esos son los planos principales. Ahora sí. Y las direcciones normales a los mismos son las direcciones principales. Y las tensiones normales que se generan son las tensiones principales, que son estas. Anoten. ¿Están listos? Sí. Muy bien. A ver cómo lo puedo explicar, cómo lo podemos darle la forma. Está en el apunte esto, igual. En la página, en el apunte. No. Es el apunte viejo el que tengo yo, página 104. Bueno, cuando tau, a ver, si giramos el cubo y llegamos a tau igual 0, estamos en los planos principales. Los planos se denominan planos principales. Las direcciones normales a los mismos, direcciones principales. Y las tensiones normales que se generan, tensiones principales, que son estas que ustedes ven acá. Sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿Está? Bueno, ahora bien, ocurre lo siguiente. Se puede dar el caso de que tengamos bueno, de acuerdo al ordenamiento del signo, bueno, sigma 1 puede ser mayor o igual que sigma 2 y sigma 2 mayor o igual que sigma 3. Tenemos los siguientes casos que se pueden dar. Cuando sigma 2 y sigma 3 es igual a 0, nos queda nada más que sigma 1, estamos en un estado tensional uniaxial o lineal, es decir, en un solo eje. Después estamos en un sistema biaxial o plano, cuando existen dos tensiones, y cuando existen tres, sería el estado triaxial o espacial, ¿correcto? Son los tres casos que tenemos. Muy bien. Bueno. Profe, disculpe, Sí. una consulta. Sí. Para que se dé, por ejemplo, el estado tensional el uniaxial, ¿sí o sí son 0 y son 2 y 3 que tienen que valer 0 o podrían ser 1 y 2? No, siempre No. 2 y 3. 2 y 3. Bueno, sí, en este caso sería 2 y 3, sí. Sí.
Entonces queda sigma 1 nada más. Es estado uniaxial. Bueno, ahora vienen las condiciones de resistencia y rigidez, tensiones admisibles. Es decir, acá entramos en lo que es de determinar las direcciones, perdón, de determinar cómo la resistencia de materiales se encarga de obtener las dimensiones para que los elementos de la estructura que uno esté haciendo o calculando sean seguros, ¿correcto? Bueno, habíamos visto que, esto lo voy a apagar por ahora, un segundo, apagar. Habíamos visto que las tensiones normales se denominan tensiones admisibles. La tensión admisible es la tensión la cual no se debe superar. Es decir, cuando uno determina las tensiones, las que está determinando son las tensiones de trabajo. La tensión de trabajo siempre tiene que ser menor o igual que la tensión admisible, ya sea en sigma como en tau. La tensión admisible es la que le da el fabricante, es decir, por ejemplo, no le dice para tal acero la tensión admisible es 1400 kilos sobre centímetro cuadrado. Perfecto. Entonces, cuando ustedes aplican la expresión matemática que ya van a ver de flexión de sigma igual a m sobre w, eso no va a poder, ese sigma no va a poder superar los 1400 centímetros cuadrados. Si lo supera, hay que redimensionar, hay que ponerle más material. Sería uno de los casos. O disminuir el estado de carga, sería otro de los casos. Ya van a ver los diferentes tipos de variantes que hay. En estos dos casos, siempre se les va a pedir, salvo que sea algo muy puntual, no digamos siempre, porque si es bien puntual, no es siempre, porque muchas veces hay que trabajar con tau solo. Por ejemplo, en torsión, el sigma no va a entrar nada más que tau. Pero en las estructuras que habíamos visto de MNQ, en los pórticos, en las vigas, todo eso, siempre van a ver en el enunciado dimensionar a la flexión y verificar al corte y a la flecha. Es decir, eso se les va a solicitar, ¿correcto? Tengan en cuenta como pregunta de coloquio, ¿para qué me sirve el MNQ? ¿Para qué lo hago? Entonces se quedan ahí mirándonos. Bueno, sirve para dimensionar y o verificar si la estructura está hecha. Está bien, perfecto, dimensiono. ¿Y que eso solo hago? No, se dimensiona y después se verifica. ¿Y a qué verifico? Y se verifica al tau y a la flecha. ¿Tá? En el caso de ustedes, cuando van a trabajar con estructuras de acero, el tau, las tensiones tangenciales van a dar números muy bajos, pero eso es porque es acero. Y en el hormigón armado trabaja diferente. Ya Fabián, cuando vea lo de hormigón armado, les va a explicar por qué se doblan las barras y todo eso, justamente es para tomar las tensiones tangenciales. Bueno, en base a estas dos, expresiones, pues, se pueden presentar tres cálculos. Digamos que se conoce el estado de cargas y el material, es decir, el estado de cargas y material significa que conocemos el sigma y el m. Entonces lo que tenemos que determinar es el W, es decir, la sección, ¿correcto? ¿A qué voy con esto? A ver,
Volvamos al caso de flexión simple, sigma igual a m sobre w. Si yo les digo, a 0,1400 tengo el valor de sigma, momento 20 tonelámetros, tengo el valor del momento. La incógnita es w. Vamos a algo sencillo, sección rectangular. El w en una sección rectangular es b por h cuadrado sobre 6, ¿correcto? Entonces, si conozco el sigma, conozco el m, despejo el w me va a quedar igual al m sobre el sigma, ¿está? Entonces me va a quedar b, si la sección es rectangular, por h cuadrado sobre 6 igual a un número, ¿está? Entonces yo voy a poner b en función de h, y de ahí saco los centímetros cuadrados saco los centímetros que tiene que valer b y los centímetros que tiene que valer h. Por ejemplo, digo, h es igual a 2b, o 3b, o no sé, lo que ustedes quieran, como les guste. Bueno, ya estoy poniendo b en función de h, entonces directamente puedo hacer un despeje de ahí. Saco b o h, y después saco el otro. Saco el valor de ese w, y bueno, cuando hago la cuenta me tiene que dar menor que el sigma de trabajo. Eso sería un dimensionamiento. Ahora, si yo conozco las dimensiones, es decir, conozco el w y conozco el sigma, lo que estoy haciendo, estoy verificando que la carga máxima no supere la carga que tengo yo. Es decir, conozco el sigma y conozco el w, digo que sigma por w tiene que ser menor o igual que el momento máximo que yo tengo. Eso es una verificación. Y la otra es, conozco el estado de cargas y la forma, que es la más común de verificar. Se debe determinar la tensión máxima de trabajo. Es decir, conozco M y W. La estructura está hecha. Tengo que determinar el valor de sigma. Un ejemplo que se da para esto. A ver. Tenemos una losa. La losa esa descansa en dos vigas, en una viga. La viga en la columna. ¿Correcto? Y la columna a la base a tierra. Perfecto. Me dicen, bueno, esta losa estaba calculada para una sobrecarga, es decir, era la losa de una terraza, de una azotea inaccesible, es decir, arriba no tiene nada, inclusive tiene una escalera, no sé, una escalera caracol, que no es una escalera cómoda, o una escalera con peldaños suspendidos, algo incómodo, digamos, que nada más que para arreglar el techo por si hace falta, lo que fuese. Ah, perfecto, muy bien. Eso entonces tenía un estado de cargas bajo, digamos. Por ende, la viga que sostenía esa losa, la misma losa, estaban calculadas para ese estado de cargas, que era algo inaccesible, es decir, arriba no tenía ninguna carga, solamente el peso propio de la losa. Muy bien. El día de mañana agarran y dicen, voy a agarrar y esa inaccesible la voy a hacer una nueva habitación para, no sé, qué sé yo, o una sala de juego para los chicos, o una nueva habitación, lo voy a hacer un depósito de libros, me voy a poner una biblioteca. Ah, bueno, cambió el estado de cargas. Lo cambiamos, el estado de cargas cambió, varió, aumentó. Entonces voy al reglamento y me fijo, por decir algo, me decía, terraza inaccesible, bla, 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 100 kilos por metro cuadrado de sobrecarga. Perfecto. Biblioteca o habitación que de aquí queda allá, 300 kilos por metro cuadrado, a la pelota. Y biblioteca, qué sé yo, depósito de libros, 500 kilos, a la pelota. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Perfecto. Cambio el estado de cargas,
tengo que verificar la viga y tengo que verificar la losa. Es decir, esa viga estaba calculada para un estado de cargas. Ahora lo cambié. Si no me verifica, o dos cosas, o tengo que reforzar la viga de alguna forma, o no puedo construir eso que quiero. ¿Por qué? Porque yo no puedo ponerle a esa losa, por ejemplo, agarro algo que es común, ahí se dan cuenta cómo funcionan bien los coeficientes de seguridad. Porque cuando uno está hablando de estos valores que yo les digo, el sigma se los da el fabricante, perfecto, 1400 kilos, pongámosle, sobre centímetro cuadrado. Ustedes ya lo habrán visto en resistencia de materiales con Lorenzo. Eso no significa que yo pasé los 1400, se me rompió la estructura y se me cayó y se me hizo 1000 pedazos. No, para nada. Ese acero capaz que rompe a 4000 kilos. Pero a su vez, cuando voy calculando, van entrando coeficientes de seguridad que hace que mi estructura, en realidad, si llega a los 1400, no se va a romper. Capaz que tiene que tener, aguanta para una sobrecarga de 10 toneladas y estaba calculada para una sobrecarga de 7 toneladas, o de 3 toneladas, perdón, y aguanta 7 toneladas por metro. Es decir, tiene muchos coeficientes de seguridad, van entrando en un juego cuando uno construye. Pero ¿qué ocurre? Si no da, no da. Algo común que se hace, se sigue haciendo, es, ustedes conocen estas piletas pelopincho. Bueno, no sé si ahora se llaman pelopincho, no sé cómo se llaman. Las piletas de agua de verano. Sí, las de lona, profe. Hay piletas de agua, las de lona. Pero hay piletas, hay unas que son, a ver, el nene tiene 3, 4 años y son chiquitas, son de 20 centímetros. Pero hay algunas que son grandes, que tienen como 70 centímetros de altura, 2 metros de ancho y 3 metros de largo, ¿correcto? Cuando yo pongo eso arriba de una losa, ustedes saben que 1 kilo es 1 litro, y ahí hay varios litros, en 70 centímetros por 200 centímetros por 300 centímetros, o si quieren en 3 metros por 2 metros por 0,70 metros. Entran unos cuantos litros. Por ende, eso puesto arriba de una losa, lo que le estoy metiendo a esa losita es un tanque de agua, para lo cual no fue calculado. ¿Está? Ahora ustedes dicen, y no se rompe. Y bueno, ahí es donde intervienen los coeficientes de seguridad. ¿Está? Ni siquiera capaz que se deforma, que es lo que ustedes van a ver como flecha. Pero eso es por los coeficientes de seguridad. Pero no quiere decir que el día de mañana tengan un problema y ahí no hay defensa. Le van a decir, pero escúcheme, acá se superó el sigma de trabajo. El sigma de trabajo no es menor que el sigma admisible. Ahí directamente no hay tutía. A ver, voy a aclarar una cosa. Es raro que una estructura rompa por cálculo. Casi siempre rompen porque o está mal construida, por fallas de los materiales que le ponen menos material, mal anclados, mal hecho, por fallas constructivas, o por cambio de estados de carga. ¿Tá? Es difícil, con todos los coeficientes de seguridad que uno trabaja, que una estructura se rompa. Más, les digo, si la llegan a calcular con los conocimientos que tienen ustedes, que son estructuras isostáticas, que son, digamos, tienen, ya lo vamos a ver en algún ejemplo práctico, son más sobredimensionadas que las hiperestáticas. ¿Ah? Bueno, pero esto fue un nivel chisme que es para conceptuar los 3 casos que van a ver. Van a ver un caso de dimensionamiento y 2 casos de verificación. Se pueden dar. Ahora bien, el dimensionamiento a su vez puede ser un dimensionamiento acondicionado. ¿Por qué? Porque ustedes como ingenieros van a decir, bueno, yo agarro, pongo la viga, la pongo, y la pongo como uno pone una viga.
B por H, es decir, paradita. Pero viene el arquitecto y dice, no, yo quiero una viga que sea chata y ancha, pero gastamos más material. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir ese sigma, con menos altura. Y bueno, pero es algo arquitectónico y hay que hacerlo así. Punto. Bueno, después lo que les digo es el mismo, lo de siempre, ¿no? Que en cuanto a las deformaciones se deben limitar también, que es lo que estaba hablando de flecha. Flecha es la deformada cuando uno toma en cuenta para la verificación. Que la estructura o la pieza que uno esté analizando tenga flecha, no quiere decir que se rompa. ¿Tá? Queda horrible, porque si uno ve una viga que está curvada, dice, esto en cualquier momento se me cae encima. No, puede estar trabajando así curvada, pero que no se va a caer. Por eso es que cuando les va a explicar Fabián, cuando lo vea, en la parte práctica, también así como existe un sigma admisible y un tau admisible, existe una flecha admisible, que tiene que estar siempre comparada, va siempre comparada con la luz de la viga, ¿no? Con los metros que tiene la viga. Bueno, ahora esto, así como existían, ¿se acuerdan cuando vimos el sistema de fuerzas, hipótesis, que de aquí, que de allá? Acá también hay, esto es lo que estaba diciendo, se conoce el estado de carga, se debe determinar las tensiones, se conocen las dimensiones, se debe de verificar, y se conoce el estado de carga si la forma, ahí falta una E, de la pieza, se debe determinar la tensión máxima de trabajo. Bueno, las hipótesis de las resistencias de trabajo, las hipótesis de trabajo. Bueno, uno es como dice ahí, la continuidad del sólido, se suponen todos los cuerpos continuos, no se tiene en cuenta la teoría atomística del material, se considera todos los materiales homogéneos, es decir, tienen las mismas características físicas y químicas en todos sus puntos. Ojo, esta es una hipótesis que es llevada a la realidad, porque uno dice, pero esto no se cumple, en la realidad no es así. No, es cierto. Pero cuando uno hace la hipótesis y después la lleva a la práctica con cálculos, se da cuenta que el error es mínimo, entonces se puede aplicar en los cálculos, no hay ningún problema. La elasticidad del material, todos los materiales son elásticos, relación lineal entre cargas y deformaciones, la ley de Hooke establece la relación lineal. Esto ustedes lo vieron con Lorenzo, ¿no? En resistencia a materiales, ¿no? El ensayo de tracción de una barra de acero. Sí, se vio en Ciencia de los Materiales. ¿Eh? Que sí, se vio eso. Ah, está bien. Está bien. Sí, está bien, sí. Sí, lo pregunto de nada más que si tienen la materia lo tienen que haber visto, lo mío la verdad que no tiene sentido. Bueno, es aplicable el principio de superposición de los efectos. La hipótesis de Bernoulli establece que una sección plana de un cuerpo normal a su eje permanece plana aún después de la deformación del mismo y mantiene la perpendicularidad respecto a ese eje, cosa que ustedes me van a decir, pero esto directamente que Bernoulli estaba tomado. Es decir, que todas las secciones se mantienen planas antes y después de la deformación. Bueno, está bien, la tomamos como buena, pero con pinza. Pero también atribuyen a lo establecido en la resistencia material. Esa zona se considera igual al largo al espesor de la pieza. Es decir, supongamos que una pieza tiene, no sé, la viga es de 2 metros y es de 20 por 30, bueno, en 20 centímetros donde está aplicada la carga, ahí es como que tiene más carga la pieza pero no influyen los cálculos. Bueno, esto sí influye, esto es importante tenerlo en cuenta. Las cargas que actúan sobre los cuerpos se consideran estáticas. De no ser así, su aplicación será en forma lenta. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando uno tiene impacto,
el impacto potencia mucho las tensiones sigma, sobre todo las sigmas y las tangenciales, las dos potencias. Es decir, por ejemplo, se ve mucho esto cuando, no en acá, sino más en mecánica, cuando uno tiene un balancín que está continuamente golpeando, entonces las tensiones, el estado tensional varía. Acá, en lo que ven ustedes, se podría decir que donde se ve el estado de impacto, el impacto realmente, es cuando uno en la fundación, en vez de utilizar las clásicas zapatas de fundación o platea de fundación, que es como una losa, hay que utilizar pilotes, ¿no? Pilotes, se arma un cabezal con, digamos, se hincan pilotes y después en el pilote va el cabezal. Es decir, el estudio de suelos, el especialista en suelos le dice, para fundar este edificio, la fundación hay que hacerla con pilotaje, y van a encontrar bien para que tome a tantos metros de profundidad. Bueno, perfecto. Entonces, para hincar el pilote, tiene que haber una máquina, ¿no?, que sube un peso, lo suelta y lo va hincando, lo va clavando. Eso se ve en las zonas que están cercanas siempre a los ríos o a las zonas, digamos, perdón, si es una casa de 2 o 3 pisos, no hace falta que tal vez pilote, pero un edificio ya sí, y se ve en las zonas cercanas a las costas. Es decir, donde el suelo abajo es cercano, por ejemplo, al Río de la Plata, la zona de La Boca, Avellaneda, esas zonas, casi todos los edificios se utiliza el pilotaje. Bueno, después tenemos los casos de solicitación interna. Como podemos ver, tenemos n igual diferente de 0 y el resto igual a 0, tenemos tracción o compresión. Tenemos un momento en X y un momento en Y, y el resto igual a 0, y el resto igual a 0, flexión simple. Digamos que esto es un poco relativo, ¿no? Porque el peso propio de la estructura me da una reacción vertical, es decir, me produce esfuerzo de corte. Entonces, digamos, decir que vale 0, bueno, está bien. Pero flexión simple, pura, recta, digamos que sería muy raro verlo en la realidad. Bueno, después tenemos QX o QY diferente de 0 y el resto igual a 0, es corte puro. También es raro que se dé el corte puro, pero este es más factible. Es decir, cuando vean estructuras, cuando veamos estructuras reticuladas, que es lo que viene después de esto, es decir, cuando veamos esfuerzo axil y pandeo que se da junto, ahí van a ver que las barras de las estructuras, reticuladas, trabajan a tracción o compresión, nada más. Es decir, sería el caso del primero, n diferente de 0 y el resto igual a 0. Cosa que es mentira. ¿Por qué? Y esto se demuestra. Primero por el peso propio, y segundo porque cuando se sube a armar o una persona sube a cambiar una chapa y ahí se apoya sobre uno de los perfiles, eso es un peso P sobre me sale la palabra viga, sobre la cabreada, digamos, sobre uno de los lados de la cabreada, produce un momento flector. Entonces, en el cálculo se desprecia ahí el momento flector y el corte, y se considera el esfuerzo axil. Se ve que esa hipótesis resulta, porque no se rompen ni por esfuerzo de corte ni por momento flector.
Lo mismo ocurre cuando uno dice QI o QX diferente de 0 y el resto igual a 0. Eso lo van a ver en los nudos, es decir, donde terminan las barras. Y es mentira, porque existe un pequeño momento, entonces, bueno, al haber distancia entre los bulones, se genera un momento, una fuerza, ya lo van a ver, pero el corte es corte puro. Después tenemos, bueno, MX y QX diferentes de 0, o MI, QI y el resto igual a 0, flexión transversal o flexión con corte. Este sería el caso que ustedes se hicieron en el práctico, digamos, en el parcial. La estructura, el pórtico, tiene momento en X y tiene QX. ¿Está? Ustedes hicieron MN y Q. Bueno, esto es flexión transversal o con corte puro. MX y MI y el resto 0, flexión simple oblicua. Cuando no existe el corte es recta, y cuando el corte existe, que es diferente de 0, es transversal. Después tenemos el caso de MX o MI diferente de 0, y aparte hay un N diferente de 0, tenemos flexión compuesta recta, y acá hay un error porque no puede ser. Es MX o MI diferente de 0 y N igual a 0, flexión compuesta recta. Y MX o MI diferente de 0 y N diferente de 0, flexión compuesta oblicua. ¿Está el error? ¿Lo vieron en el último gráfico? ¿Hay alguien despierto por ahí? ¿Cuál sería, profe, el dato que habría que cambiar? El que hay que cambiar es el anteúltimo. Es MX o MI diferente de 0 y N igual a 0. Ahí estamos en el caso de flexión compuesta recta. Sería este caso, sería todo esto con N o sin N. Aparte, se le puede agregar torsión. ¿Está? Por ejemplo, volvemos como siempre, en el clásico poste de luz o cartel de publicidad de marquesina que sobresale, bueno, ahí aparte hay una torsión en la base, ¿no? Entonces, bueno, se puede dar el caso de que haya, torsión. ¿Está entendido? ¿Queda alguna duda con respecto a esto? Profe, en este tema, ¿qué preguntas de coloquio suelen haber? ¿Cómo? ¿En este tema? Sí, en esto. ¿Esto se pregunta, por ejemplo, en el coloquio? A ver, en el coloquio, sobre este tema de preguntas, a ver, vamos a hacerla más fácil. ¿Ustedes qué preguntarían sobre lo que vieron? ¿Qué les parece que se puede preguntar? No, por ahí nos pregunta si es sobre esta tablita un caso particular y que nosotros digamos qué es lo que se anula o no. Se me ocurre. Está cerca. Igual no llego al coloquio, profe, estoy preguntando de curiosa nada más. Pero, ¿quién habla? ¿Sofía? No, Nadia. No, lo que pasa es que los tengo acá. Bueno, a ver, Nadia, la pregunta de coloquio, ¿cómo puede ser? Profe, ¿podría ser cuáles son las variables que intervienen para verificación y cuáles para dimensionamiento? ¿Algo por ese estilo Esa puede ser? Esa puede ser una pregunta. Otra pregunta puede ser, a ver, hiciste el MNQ, ¿correcto? Yo te lo pregunto así directamente, no que lo hayas hecho. Yo te digo, hiciste MNQ, ¿correcto? Vamos a decir, sí, perfecto, hice MNQ. Muy bien.
¿Qué expresión utilizo para dimensionar? ¿En qué caso estás? A ver, fíjate de la tablita en qué caso estás. En el MNQ de el que hiciste en el parcial, ¿no? En el plano estamos hablando, no en el espacio. Estamos hablando en el plano. En el tercer caso, profe. Tercer caso. Y el resto igual a 0. ¿Alguien tiene otra opinión? Rubén, capaz que estaría bueno que los renglones que pueden combinarse, ¿no? Ah, ¿se puede combinar? Ah, hipocresía de corte y flexión. Perfecto. Te hace una flexión transversal, flexión con corte. Perfecto, está bien. Ahí el resto igual a 0. Ahí no me gusta eso. Porque porque vos te puedes tener n. Está bien, ahora entendí. ¿Está? Entonces sería una flexión transversal o flexión con corte y una tracción o compresión. ¿Correcto? Claro. Perfecto. Entonces la pregunta es, muy bien, dimensionas, tengo eso, entonces dimensiono una flexión transversal. ¿Qué expresión utilizaría? Y la que vamos a ver, sigma igual, bueno, ahí justamente se da esa, ¿no? Sigma igual a mx o wx. Muy bien. ¿Y a qué verificas? Es la pregunta que le sigue. Al corte. Muy bien. Muy bien. Tengo Todo el el mundo dice diagrama al corte. MDQ. Perfecto, todo el mundo dice al corte. Y está bien dicho. Pero falta algo. Dimensionaste la flexión y verificaste al corte. Falta algo. Una verificación. Si es de tracción o compresión. No. Eso es otro tema que lo vemos la clase que viene. Estoy verificando, bueno. Que yo dije al final, queda feo pero no se rompe. La flexión. A la flecha, a la deformada. Claro. Perfecto, esa es una pregunta de coloquio sobre este tema. Bien. Está bien. Buenísimo. Es conceptual, chicos. Sí. El coloquio va a ser conceptual. Es decir, a ver, Fabián y Leonel les explicaron, les tomaron los parciales, todo bárbaro. Y ahora van a empezar a dimensionar, porque para algo hicieron esos diagramas. ¿No? Y si está hecho, ¿qué tenés que hacer en vez de dimensionar? ¿Qué se hace si la estructura está hecha? Verificar. Exacto. Se le cambia el estado de cargas y entonces la estructura hay que verificarla. Siempre va a ser así esto, profe. ¿Cómo? ¿Alguna otra duda? No. ¿Nada más sobre este tema? La verdad que la clase, les tengo que ser franco, no me gustó mucho. No la clase de ustedes, cómo la di. Esta vez no, como que me falta algo, no, ejemplo, no sé. La verdad que hay algo que no sé qué puede ser. La verdad que no sé. El COVID no me agarró, así que no sé qué puede ser.
No, después está acá, lo que no veo es el del concepto de desplazamiento y deformación, pero es algo que es muy teórico y nunca entra en el coloquio y es complicarles un poco la vida, para lo mismo que en el esfuerzo axil cuando vamos a ver más adelante, hay más teoría que ya no se toma ni en el coloquio y no, es hilar muy fino. Está, pero no se da. Fabi, ¿qué querés? ¿Que comencemos con esfuerzo axil o querés que Mira, hagan preguntas sobre el coloquio? Justo habían dicho que hoy tenían parcial de la materia que sigue después de esta. Así que para mí, dejamos acá y tienen un tiempo para aprovechar para lo que quieran. Pero si Bueno, quieren, en vez de eso, adelantar con la clase siguiente, adelantamos. No sé qué opina el resto. Si nos podemos ir ahora, mejor. bueno. Una pregunta, pero sean sinceros, ¿fue bien dada esta clase? Es muy abstracto igual, Rubén. No, sí, eso lo comprendo. Pero como tienen la base de Lorenzo, me parece que no la di, no.